Listo, profe, dele nomás. Ana, ¿por qué pasa Robino? Ya. Hoy día vamos a hablar de un cuadro clínico muy conocido, por lo menos muy manoseado por la gente, ya sea por los médicos y por cualquier otra persona que haya tenido un vértigo. Cuando las personas tienen un vértigo le dicen tiene una enfermedad de Meniere. Y la verdad es que la enfermedad de Meniere es una entidad bien especial que es como un síndrome. Y hay que tenerlo bien claro porque no todos tienen Meniere. Es más, hay grupos de personas que pueden tener Meniere en la familia y está descrito esto como un Meniere hereditario. Yo tengo por lo menos 3 familias con Meniere. Bueno, pero lo más importante es que esta enfermedad que debe su nombre a un médico francés, Próspero Meniere, yo creo que es tan antigua como las primeras comunicaciones que se hicieron al respecto. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el famoso papiro de Evers, encontrado en un cementerio de Tebas, en Luxor, más o menos 800 kilómetros hacia meridional del delta del Nilo, donde están las cataratas de Asuán, poco más hacia el Mediterráneo. Y aquí se encontró este papiro que en estudios de tiempo podría haber sido realizado el año 1500 a.C., pero otros hablan que fue hecho el 3000 años de Cristo. Si a eso le colocamos los 2000 que hemos andado, son 5000 años. Y si alguno sabe esto, que lo descifre, pero yo tampoco lo sé, pero dice que la parte roja habla de la enfermedad del vértigo. Probablemente esta enfermedad, el vértigo es casi inherente a la vida del hombre en la Tierra. Y aquí ya se hablaba de vértigo, entonces aquí está la primera mención de vértigo como enfermedad. Ya, chicos, esto. Sí. ¿No? Listo. Este colega, ¿no es cierto? Archigenes, un médico griego en el siglo I o II después de Cristo, históricamente nos encontramos ya en el Imperio Romano, que sometieron a los griegos. Entonces, pero este médico se dice que participaba de la cúpula romana en cuanto a sus aportes como médico. Y él describió con precisión un síndrome que consiste en vértigo, fíjense bien esto, precedido por tinnitus, cefalea, pesantez sensorial. Esta pesantez sensorial que los pacientes hablan puede ser la sensación de que se me tapó el oído, de oclusión de oído, y que uno lo puede relacionar con un tapón de cerumen y no hay tapón de cerumen. Y debilidad sensorial, así lo describe, o sea, hipoacusia. Tinnitus, cefalea, pesantez sensorial y debilidad sensorial. Incluidas las alteraciones sensoriales como pérdida auditiva, que mucho más tarde se conocería como una entidad definida llamada enfermedad de Meniere. Estamos hablando del siglo I al II. Meniere lo describió en el siglo XIX. O sea, 19 siglos más tarde esto mismo pasa a ser lo que hoy conocemos con enfermedad de Meniere. Y más aún después de Meniere le agregan esto, la cefalea, porque puede haber un Meniere con cefalea y sin cefalea. Y hoy día se debate si este cuadro entra definitivamente en las migrañas vestibulares, que es el Meniere con cefalea. Pero no es el Meniere que conocemos como una enfermedad del oído interno, sino que es una cefalea de tipo vascular
que compromete los núcleos vestibulares cócleo-vestibular, los núcleos centrales cócleo-vestibular, y puede dar lo mismo que el órgano periférico, una hipoacusia, tinnitus y vértigo. Por lo tanto, ya estamos entrando en dos enfermedades que son prima hermana. La enfermedad de Meniere, que es de órgano periférico del oído interno, y la migraña vestibular, que tiene la sintomatología de enfermedad de Meniere, pero es un cuadro central porque es una cefalea, es una migraña vestibular. Esta es otra cosa importante para nosotros, cuando a veces queremos correr con colores propios, y decimos esta cuestión la escribí yo, y esto lleva el nombre de síndrome de González, por ejemplo. Este señor describió esto, pero por alguna razón no se comunicó. Y después sus obras no sobrevivieron, pero fueron citadas ampliamente por otros médicos, incluyendo Galeno en el siglo II, un poco después. Él dijo, no, esto lo describió Archigenes y por eso que sabemos. Bastante honesto. El señor Claudio Galeno. Entonces, este es don Próspero Meniere, un médico francés, que en el año 1861, fue el primero en relacionar los síntomas vertiginosos del aparato vestibular del oído interno. El gran mérito que tiene este médico es que volcó toda esta sintomatología que era encefálica, era el cerebro, y se hablaba de una apoplejía cerebral o un edema cerebral, lo volcó al oído interno. La historia es más o menos larga. Él trabajaba en un hospital de sordos en París. En ese tiempo se hacía autopsia y viendo los pacientes que tenían vértigo, en especial una niña que murió de una leucemia, que tenía además esto, encontró que el oído interno estaba dilatado en estos pacientes. Es un tremendo mérito porque en ese tiempo trabajaban con puras lupas. Entonces, Meniere concluyó que el aparato auditivo podría estar afectado, resultando en episodios de acúfeno y pérdida de la audición. Las malformaciones de oído interno podrían ser responsables de ataques repentinos de vértigo que se acompañan de náusea, vómitos y síncope. Aunque los ataques eran intermitentes, por lo tanto pertenecen a los cuadros fluctuantes, no desencadenados, la pérdida de la audición era progresiva. Estos cuadros de vértigo, como está la parte vestibular junta a la parte coclear, era una enfermedad cocleovestibular. El vértigo, la crisis de vértigo de hidropesía tomaba todo el laberinto membranoso y a su vez dañando la parte coclear. La lesión que posteriormente se le puso su nombre se situaba en los canales semicirculares. En realidad se sitúa en todo el laberinto. Y Meniere señaló también que el vértigo de origen central no se asociaba a pérdida de la audición y que los pacientes con vértigo auditivo no perdían la conciencia durante los ataques. Aquí hay dos cosas importantes que vamos a ver más adelante, porque, por ejemplo, el vértigo central es la migraña vestibular y rara vez va deteriorando la audición como el órgano periférico, que es natural. Y los pacientes con vértigo auditivo no perdían la conciencia durante los ataques. ¿Por qué? Porque habían pacientes que incluso caían al suelo, escúchame bien, al suelo, como un síncope, pero podían narrar todo lo que pasaba. Ahora, como aquí hay colegas que son neurólogos infantiles, existe esto que le llamamos Meniere o síndrome de hidropesía endolinfática, porque ese es una de las consecuencias de esta enfermedad, que se hincha la parte endolinfática en los niños. Pero esto, como Meniere en los niños, corresponde a una malformación del desarrollo intrauterino del laberinto. Y eso es lo que en los niños se llama
la enfermedad o malformación de Mondini. Se caracteriza, igual que el Meniere, por tener una hipoacusia de tonos graves, porque no hay un desarrollo de la parte final de la cóclea. Por lo tanto, la parte final de la cóclea, la parte del ápex, ahí están las frecuencias graves, hay una hipoacusia sensorio-neural ascendente y hay crisis de vértigo. Cuando ustedes le lleven un paciente, un niño con vértigos, ese niño tienen la obligación de pedirle una audiometría. Puede que tenga audición normal, pero si ese niño sale con una audiometría alterada, el resto de los exámenes se orienta hacia el oído interno, ya sea con resonancia, en fin, y exámenes funcionales para buscar cuál es el grado y cuál es el diagnóstico de malformación de oído y qué hacer. Porque la mayoría de esos pacientes con malformación de oído tienen fístulas preformadas entre el oído interno y el oído medio, producto del mal desarrollo, fístulas que existían durante el desarrollo pero que quedaron así. Y cualquier infección más o menos severa del oído medio, una otitis fuerte, puede introducirse por esta fístula y llegar hasta el espacio subaracnoideo, tener meningitis o tener absceso cerebral. Así que ahí la cosa se nos complica, sobre todo en lo que llamamos Meniere del niño, que no es una Meniere, es una clínica como de Meniere, pero es una malformación del oído interno. Otra cosa que es importante para ustedes cuando tengan una idea, como la que tuvo Meniere, ¿no es cierto? Porque en ese momento Meniere se debatía y presentaba una teoría que era opuesta a lo que en ese momento se aceptaba a nivel del mundo conocido. El mundo conocido decía que esto era una apoplejía cerebral, era una hipertensión endocraniana, y lo trataban con los únicos laxantes que había en ese tiempo, que eran sanguijuelas y otras cosas, extrayendo sangre. Entonces él dice que no, porque esta cosa no es del cerebro, que está localizada en el oído interno, y por supuesto que no lo aceptaron. Era 1 contra 1000. Pero alcanzó a decirlo en el Hospital de Die en la Île-de-France. Y este señor, que hizo su publicación en el año 1861, ahí habló, falleció al año siguiente, pero alcanzó a quedar escrito esto. Y el profesor Jean-Marie Charcot, que los neurólogos lo conocen, el año 1874, o sea, más de 10 años después, 71, 80, 3 años después, 13, sí. Sí, describió de nuevo esto como la maladie de Meniere, la enfermedad de Meniere. Ahí tomó el nombre. ¿Eh? Ahí tomó. Esa es la historia. Este es un PowerPoint hecho fundamentalmente para otorrino, no vamos a saltar acá, pero una poco de información. Hoy día las grandes sociedades de otorrino en el mundo funcionan como funcionan para ustedes la sociedad de cefalea. ¿Ah? Las que dan normas, ¿no es cierto? Y dan diagnóstico definitivo y probable. Y de hace más o menos unos 20 años, y mucho más, la sociedad de Barani, están más o menos con esta misma metódica. Entonces juntan un montón de gente y empiezan a estudiar, a ver qué es lo que se ha propuesto y cómo actuar. Y esta es la última práctica, la última guía de la Sociedad de Meniere, de la Sociedad Americana, que le encargó a este grupo de personas, entre ellos hay otorrino, hay de todo. Hay hasta incluso gente de la calle, por así decirlo, que no tiene nada que ver, pero es importante a lo mejor aportes personales de lo que tienen. Y sacaron las pautas. En realidad esto es una crítica a las pautas, pero y con las recomendaciones. Por ejemplo, dice que en la enfermedad de Meniere, la recomendación 4 dice que los clínicos pueden ofrecer resonancia magnética del oído interno y fuerza posterior en pacientes con posible enfermedad de Meniere y audiométricamente pérdida de la audición
asimétrica, pérdida de audición asimétrica. En el fondo, lo que dice la sociedad americana, que los estudios seriados de audición que demuestren fluctuaciones auditivas son muy sugerentes de una enfermedad de Meniere. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente con vértigo y le pido una audiometría, hay audiometrías que son típicas como de enfermedad de Meniere, pero no debo quedarme ahí, sino que seguir controlando al paciente. Pidiendo la audiometría, teniendo unas 3 o 4 y ver la fluctuación, porque la enfermedad es fluctuante. Aquí yo no estoy de acuerdo en la otra y ellos dicen recomendación en contra, que son los exámenes rutinarios cocleovestibulares. Nosotros hemos visto en nuestra experiencia que efectivamente así como fluctúa la parte audiométrica, y aquí no fluctúa la parte vestibular. Y lo vemos con el VIGIT, con las pruebas calóricas, todo eso. Y nos sirve bastante, pero ellos hablan de recomendación en contra. Bueno, esto tiene relación con terapia, con kinesioterapia, en fin. Esto un poco cultural para ustedes. Esto es un resumen, la declaración número 1, la enfermedad de Meniere, la definición de enfermedad de Meniere, recomendación, eso es lo mismo que le he dicho, yo estoy de acuerdo. En 4, resonancia magnética de fosa posterior en enfermedad de Meniere. Hay una resonancia especial, esta es una opción, pero hay una resonancia especial que es la misma resonancia que después de 4 horas se ve la presencia de gadolinio en el FLAIR. Acuérdense que el FLAIR es la primera secuencia que se toma una resonancia y las primeras son sin gadolinio. Por lo tanto, ese paciente se le coloca gadolinio cuando ya empieza con el T1 con gadolinio, que al final, y se va para la casa. Aquí cuando uno tiene duda, quizás esto puede ser bueno para usted, para si alguna vez quieren pedirlo. No será una enfermedad de Meniere, no será una hidropesía. Después de 4 horas, el gadolinio traspasa la barrera hematoperilinfática, o sea, va a la perilinfa, pero no va a la endolinfa. Entonces, la perilinfa, como lo voy a mostrar más adelante, la perilinfa ocupa un espacio bastante grande dentro del laberinto óseo, dentro de la cápsula óptica. Y la endolinfa es chiquitita, ya hablamos que en los canales más o menos el diámetro es de 1 a 10, ¿no? O de 12 a 10. Por lo tanto, a las 4 horas, el FLAIR con gadolinio, yo debería ver lo oído interno teñido, como se tiñe, por ejemplo, con el T2, que es líquido y se va a teñir. Pero cuando hay un aumento de la endolinfa, ese teñido es mínimo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque la hidropesía endolinfática ha desplazado, se ha invertido esta razón, de 10 a 1 a 1 a 10. ¿No entiendes? Sí. Entonces, eso junto con la clínica podría ayudar. Es bastante bueno. Hay mucha gente que está tratando de corroborar esto, pero hubo un gran profesor en Estados Unidos, que es el padre de la otología moderna, que vio que todos los hidros que tenían en sus huesoteca, la mayoría o muchos no eran enfermedad de Meniere, o sea, hay otras enfermedades del oído que también producen hidro. Por lo tanto, esto tiene que ir a la par con la clínica de enfermedad de Meniere. Algunos tratan la enfermedad del oído con corticoide intratimpánico, le colocan corticoide en el oído medio, es una opción. La verdad que no, yo no uso esto. Y después lo voy a mostrar por qué no lo uso. Declaración 14, la kinesioterapia en desequilibrio crónico de recomendación. Ustedes tienen la próxima semana una clase de kinesioterapia, y la kinesioterapia es el mejor medicamento para los problemas vestibulares, porque la traducción de un problema, la traducción clínica o clínico-patológica, un problema vestibular, es el desequilibrio.
el uso de medicamentos, de drogas para suprimir el vértigo es válido en los primeros días. Por supuesto, porque ayuda también a evitar la náusea, el vómito, en fin. Pero después, rápidamente tiene que empezar a moverse. Y una kinesioterapia dirigida es el mejor medicamento. Y la kinesioterapia en crisis aguda, recomendación en contra, dice la sociedad, y absolutamente en contra. Yo no voy a sacar a un paciente con vértigo agudo a hacerle kinesioterapia. Bueno, esto un poquitito para que vean ustedes cómo funciona la medicina de Estados Unidos, que tiene medicina muy buena, pero otra medicina que es criticable, porque ellos funcionan en base a seguros. El que no tiene seguro, hasta por un resfriado, puede vender hasta la casa para pagar el medicamento. Yo tengo una señora chilena que vive en Estados Unidos y cada vez que viene a Chile a ver a su familiar, y es muy general esto, ¿eh? Pasa a ver médico porque aquí le sale, pero la nada misma, una consulta, se chequean, se hacen examen. Esa señora me contó que vivía en Las Vegas y tuvo un dolor abdominal una noche, pasó una noche hospitalizada en un hospital ahí, le colocaron un suero, no sabe qué le colocaron, y salió con $1,400 menos. La dormía en el hospital y el suerito. Bueno, pero ¿eso por qué? Porque aquí dice esto. Si la pérdida de la audición es en un solo oído y si la audición es diferente del otro, tú debes ir al proveedor del seguro, ¿no es cierto?, para que te ofrezca una resonancia magnética y descartar un posible tumor benigno. ¿Mm? La verdad que esto lo dice un estudio de la Sociedad Americana. Si yo estoy en Estados Unidos y voy directamente a un hospital y le digo, ¿sabe que necesito un especialista? El especialista no me va a ver. Tengo que ir primero al primary care. ¿Mm? Y él lo envía, porque si no, estamos saltando el seguro. Entonces, y puede que todo el gasto que yo haga saltándome paso tampoco me lo pague. Es muy complejo esto. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que, a propósito de los seguros, no estoy cuestionando a los médicos, estos pacientes, un paciente tuvo un accidente en un condado al norte de Miami y lo vieron, primero auxilio, todo lo más, y vuelve acá a Miami, a donde vivía, y tuvieron que hacerle todos los exámenes de nuevo, teniéndolos, porque si no el seguro no lo tomaba en cuenta. ¿Mm? Bueno, pero como decía en el anterior, si un paciente tiene una hipoacusia simétrica, ¿no es cierto?, debe ir a su proveedor para que le pida una resonancia. Y aquí tiene un trabajo hecho de resonancia por el mismo grupo. Esto es del 2020. Y vemos que de todos estos pacientes, esta es una enfermedad Meniere definitiva, probable y posible. Hoy día ya no se habla posible, se habla definitiva y probable, igual que la cefalea. La posible es cualquier cosa que al médico se le ocurrió que podía tener enfermedad de Meniere. Y las posibilidades de tener un tumor retrococlear es bajísimo, un 7,4%. Salieron 12 de toda esta cantidad. Bueno, eso es lo mismo. Y aquí está lo que le decía yo. Por ejemplo, es un FLEP tardío. El paciente se hizo la resonancia, no se fue para la casa, le dijeron siéntese ahí en esa silla, espere un rato, lea el diario, vea noticias. Y a las 4 horas después lo meten al resonador sin ponerle contraste ni nada, porque quieren ver qué ha pasado con el gadolinio en el espacio perilinfático. Y este es el gadolinio en el espacio perilinfático aquí, y debería llenar todo esto. ¿Se fijan? Aquí hay parte del canal, pero sin embargo está desplazado. ¿Por qué? Porque aquí hay un hidrops. Este es el espacio endolinfático. El gadolinio no pasa al espacio endolinfático. Esto debería ser una laminita, y miren cómo está, no lo deja entrar. ¿Mm? Entonces, pero este es un hidrops en un paciente con enfermedad de Meniere. Pero lo que le hablaba yo del profesor Churnek
Es que él, le dije la primera vez en el Massachusetts I&E Infirmary, donde trabajaba él, que el centro con más huesos de humanos guardados ahí como bibliotecas, son huesotecas, no sé si sobrepasan hoy día los 5.000, 6.000 huesos, pero debidamente estudiados, no cualquier hueso. De repente se le ocurría, investiguemos sobre esto, investiguemos sobre qué huesos tenían hidrops. Y juntaron 79 huesos temporales. Fueron a ver la historia de estos huesos con hidrops. Y 35 tenían hidro idiopático y 44 tenían hidro secundario. Y dentro de estos 35, fíjense que ya llevamos 35 como a 44. O sea, los idiopáticos, que no, a estos le encontraron causa, a estos no. Entonces dijeron, por aquí va la enfermedad de Meniere. Y de estos 35, un tercio, 26 casos, sí que correspondían clínicamente a enfermedad de Meniere. Y 9 a una sospecha. A una sospecha. Entonces, para que vean que también no todos los hidrops, en este caso hidrops en estudio histopatológico, aquí hidrops en un examen de resonancia tardía, corresponden a enfermedad de Meniere. Hay otras enfermedades que producen lo mismo, pero si este hidrop está asociado clínicamente con hipoacusia fluctuante y vértigo, probablemente este paciente quizás estamos haciendo un diagnóstico casi definitivo de enfermedad de Meniere. Esa es la idea. Entonces, esto es para decir para quién nos sirve en la parte vestibular que la Sociedad Americana dijo que no servía. A nosotros nos sirve para qué. Disfunción vestibular orienta al diagnóstico también, porque es lógico, si tenemos disfunción coclear, también tenemos en algún momento pacientes con una paresia o una parálisis severa vestibular y después como que se mejora. Eso es fluctuación vestibular. Más aún cuando el paciente está con audición normal y normal entre comillas, ¿ah? Porque la audiometría no es un examen 100% seguro. De hecho, un examen que depende mucho de la voluntad del paciente para contestar. Yo tengo audición normal, me puedo hacer una audiometría y paso por sordo. Entonces eso depende de la habilidad de la persona que me está examinando para decir este paciente está simulando sordera. Entonces un examen psicoacústico además. No todos tenemos el mismo umbral de normalidad dentro de un rango de normalidad. Para la valoración objetiva, es decir, para justificar un tratamiento médico o quirúrgico. También nos sirve para la rehabilitación vestibular y también para el aporte al estudio de discapacidad vestibular. Pacientes que se andan cayendo, ¿no es cierto? Y decimos este paciente ya no tiene respuestas vestibulares, entonces probablemente estamos llegando a la parte final de la enfermedad de Meniere. Pero si este paciente que se está cayendo y tiene mucha respuesta vestibular, le va a quedar mucho tiempo todavía de crisis. Las curvas audiométricas, ya que la Sociedad Americana le da mucho valor, y yo estoy de acuerdo con eso también, pueden ser incluso normal en un comienzo, pero uno ya tiene la sospecha clínica de enfermedad de Meniere. Esta es la curva más típica, la curva ascendente, que corresponde a frecuencias graves y corresponde a un Meniere de aquí, de las espiras apicales, no basales. Las basales son las agudas, acá, apicales. Este monito, que es de la Universidad de Northwest en Chicago, muestra la relación que les dije de la endolinfa. Aquí está el gancho de la cóclea, el sáculo, los canales y el saco endolinfático, que es el basurero del oído. En realidad este cuadro yo lo habría hecho un poquitito más estrecho la parte azul, que se notara más la parte rojiza aquí. ¿Por qué? Porque aquí está mostrando una relación casi mayor de la parte endolinfática, pero ustedes me entienden.
aquí se nota la hidropesía, el desplazamiento de la parte perilinfática. Esto es perilinfa, esto es lo que sucede. Fue un problema del dibujante que no, o de la persona que está indicando y no se puso de acuerdo. Uno le puede hacer una rayita aquí y hacerlo más chiquitito, ¿eh? Y aquí grande. Pero esta es la idea, que la endolinfa, y por eso se llama hidrops endolinfático y no perilinfático, que está aquí afuera, se hincha completamente. Entonces, este era el criterio diagnóstico de la Sociedad Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Head and Neck Surgery, de hace 15 años atrás, del año 2005. Y de ahí nos saltamos al 2020 con la que le acabo de mostrar. El 2005 se caracterizaba esta enfermedad o se tipificaba como una enfermedad verdadera, definitiva, probable y posible. Entonces, fíjense que la verdadera, el diagnóstico se hacía con anatomía patológica y no tiene ninguna gracia. No le va a sacar el oído al paciente, le va a hacer una autopsia, esta es su enfermedad. Entonces esto desapareció, aunque en realidad aquí podrían hacer un diagnóstico de hidropesía verdadera. Pero definitiva, se habla de una hidropesía definitiva cuando hay 2 o más vértigos, episodios de vértigo. Acuérdense que esto cae dentro del vértigo episódico, de más o menos 20 minutos, horas de vértigo, 1 hora, pero no pasa más allá de un par de horas. ¿Por qué? Porque la crisis es limitada. Se puede repetir al otro día, a los 2 o 3 días, pero son dentro del perfil temporal que hablábamos de los vértigos. El vértigo más agudo, ¿no es cierto?, es el vértigo posicional. Después viene el vértigo de horas, que es la hidropesía. Esto es importante tenerlo computarizado cuando vean un paciente que lleva unas 2 horas con vértigo, de ninguna manera va a ser posicional. Y si ese paciente a las 5 de la tarde empezó en la mañana con vértigo, a las 5 de la tarde ya está bien, tampoco va a ser una neuritis vestibular, que ya le hablé de eso y tenía que hablarlo hoy día, pero vamos a ir mezclando las cosas. Porque la neuritis vestibular es una afección del nervio periférico, no del órgano del oído interno, y esa dura varios días hasta una semana. Una semana puede estar con vértigo, que no es la situación del Menier ni del vértigo postural. Es otro elemento que tenemos clínico para diferenciar a qué podría corresponder este vértigo. De ninguna manera este vértigo va a ser un vértigo posicional. Que sea exacerbado por el cambio de posición es lógico, pero no es un vértigo posicional, que parte estando yo durmiendo, me levanto en la mañana y me da el vértigo, me levanto, giro la cabeza, me da el vértigo violento, todo lo que quieran, pero es de segundo. Y el vértigo posicional no tiene nada que ver con la parte auditiva, y aquí en cambio puede haber una pérdida auditiva a lo menos en una ocasión. Esto es lo que le llamo fluctuación auditiva. Tinnitus y plenitud aural. Y como todas las clasificaciones, sobre todo ahora último, descartar otras causas. ¿Por qué? Porque hay varias causas que pueden provocar lo mismo. Entonces, definitivo, probable que tengan un episodio claro de vértigo, pérdida auditiva a lo menos una vez, o sea, un definitivo más chico, probable. Y es posible aquí, acuérdense el estudio radiológico donde aparecían tumores, fíjense, vértigo sin pérdida auditiva fluctuante o no, sin desequilibrio vértigo, es bastante vago para los mismos síntomas, y descartar otras causas. Entonces, la sociedad Barani y la sociedad norteamericana llegaron más o menos al mismo consenso. Esto es prácticamente igual. La sociedad Barani habla de un diagnóstico de una enfermedad definitiva y una enfermedad probable, que es lo mismo prácticamente. Y le llaman a la probable a lo menos 2 episodios de vértigo, episodios de desequilibrio vertiginoso que duran entre 20 minutos a 12 horas.
síntoma de fluctuación oral, o sea, algo como una hidropesía, pero más suave en cuanto a la frecuencia de ataque. Y esto es una cosa local que manejamos nosotros en el Instituto de Neurocirugía, porque vamos a ver después que hay un cuadro en que los pacientes presentan caídas súbitas al suelo, prácticamente sin aviso, y en que no hay inconsciencia. Por lo tanto, y eso no aparece muy claro, o sea, aparece en las descripciones, por lo menos la sociedad de Barani, pero no aparece incluido en lo que acabamos de ver. Y lo otro es que nosotros, hace mucho tiempo, esto de tener unos 15 años atrás, separamos un poco la enfermedad de Meniere definitiva, que fue la que habló Meniere cuando lo expuso, es lo que también la sociedad Barani, la norteamericana, hablan de definitiva. Los 2 más cuadros de vértigo espontáneo que duran 20 horas. Pero esta tercera, aquí, la enfermedad probable, nosotros en ese tiempo ya la transformamos en esto. Y llamamos a esto enfermedad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, tipo 1, esto es local, pero no he ido bien con esto. Tipo 1 es monosintomática. ¿Por qué? Porque puede ser coclear o puede ser vestibular. Esto, si volvemos atrás, aquí, en la probable, dice a lo menos 2 episodios de vértigo, ¿no es cierto? O síntoma de fluctuación auditiva. Esto lo separamos nosotros. Claro. Porque así parte el Meniere. Así parte el Meniere. El Meniere, cuando llega a cómo lo describió Meniere, ya es una enfermedad estructurada. Hipoacusia, tinnitus y vértigo. Pero el Meniere parte así, y esto es lo importante que deben tener ustedes presentes, que puede partir como un síntoma coclear puro. Son los pacientes que de repente van a verlo porque sabe que tiene un oído tapado. Miramos, ¿no es cierto?, principal causa, tapón de cerumen, todo limpio. Le hacen una audiometría y tiene una hipoacusia. Perfecto. Tiene vértigo porque uno se da al vértigo y a la simetría facial, todo normal. No tiene ictam, no tiene nada. Le da unos remedios para que se vaya de la casa, corticoides, lo que quieran darle. Y a los 3 o 4 días viene y sabe que se me destapó. Y viene feliz. Pero yo no me pongo feliz. Porque esa baja de audición y destape hay que estudiarlo. Porque puede haber sido el comienzo de una hidropesía que se está manifestando solamente en la parte del caracol coclear. Y aquí para los pediatras, neurólogos infantiles, esto es lo que llamamos nosotros síndrome de sordera súbita, que de repente se pierde la audición en un paciente normal que no tiene ninguna causa, ninguna enfermedad que le pueda producir un síndrome de sordera súbita. Por ejemplo, si yo tengo diagnosticado un neurinoma en el oído derecho, con una audición bastante normal todavía, que no la ha afectado, y de repente pierdo la audición en el oído derecho, no lo voy a llamar síndrome de sordera súbita, es atingente al neurinoma. Aquí no hay causa. Pero estos pacientes, al tiempo después, dentro del contexto del año, puede seguir haciendo un segundo cuadro de hidropesía, de fluctuación auditiva, y ya después del año se estructura la enfermedad de Meniere y empieza la enfermedad de Meniere como retardada por el vértigo. Empieza a ser, pasamos de 1 a 2. O tenemos esta otra alternativa, un paciente que llega y hace una crisis de vértigo. ¿Cuánto le duró la crisis de vértigo? 2 horas, vomitando, en fin. ¿Tiene sordera? ¿Tiene pito en los oídos? No, no tengo nada, solamente vértigo. Le damos remedio, lo mandamos para la casa, se le pasó a las 2 horas. No pasó al otro día con vértigo. Entonces,
yo prácticamente empiezo a esperar que venga la segunda crisis de vértigo, porque lo más probable que sea el comienzo de un Meniere, pero con etapa vestibular. Por eso que le llamamos enfermedad de tipo monosintomática. Y, por supuesto, la exclusión. Pasamos a la enfermedad de Meniere, que ya vimos, y un porcentaje más o menos fluctuante entre 10, ¿sí? Disculpe, y ahí la fase vestibular, en verdad, ¿la sospecharía usted por la duración de la fase y porque Sí. se originó así de manera espontánea? Sí. En primer lugar, Ya. espontáneo. Acuérdense que esto cae dentro del esquema que le mostré antes de un vértigo recurrente, pero aquí no es recurrente, esta es la primera crisis, ¿me entiendes? Pero por el perfil de duración, lo más probable que a mí me deja metido, ¿ah? Pero debo sospechar ya que este paciente a lo mejor está haciendo el comienzo de una enfermedad de Meniere. Y cuando es vestibular, escúchenme bien, y estoy pensando en esto, porque si el paciente partió hoy día con vértigo, lo veo hoy día, no sé a qué hora se va a terminar, no voy a estar 2 horas con él. Pero el paciente puede venir en 3 días más y me decir, ¿sabe que me duró en la tarde y ya no tenía? Entonces eso ya me hace pensar en esto. Pero siempre si uno escudriña un poco más, buscando la parte coclear, porque uno no le pregunta si tiene o no sordera, si tiene algún pitito en un oído, si tiene una plenitud óptica. ¿Qué es plenitud óptica? Es la sensación de oído tapado, aunque sea leve. Ya por ahí, ya podría estarse estructurando esta parte. Ahora, para ustedes, sobre todo para los neurólogos pediatras y también para los adultos, a veces los padres llevan a los hijos porque de repente sabe que le traigo a mi hijo porque tiene de repente está a lo mejor tiene una crisis de vértigo. Y estamos hablando de un niño de 10 años o de 8 años. Porque si estamos hablando de un niño de 2 años, volvemos a lo que vimos la vez pasada del vértigo paroxístico del niño. Pero ese es un vértigo además de segundos. Aquí el niño está 3, 4 horas con vértigo y tiene que acostarse, a veces vomita. Entonces, me lo sigue trayendo y yo le pregunto, ¿y cómo escucha? Escucha bien, nunca se ha quejado. Sin embargo, le hago una audiometría y a lo mejor ese niño tiene una sordera profunda o no tiene audición en un oído. Y el niño nunca se quejó de que no escuchaba. Los niños son así. Y lo que está haciendo es una enfermedad de Meniere retardada. Una hidropesía retardada. Eso se llama hidropesía retardada. Hay una edad en que los niños empiezan un poquitito a quejarse como que no escuchan algo raro. Y es cuando empiezan ya la etapa escolar, cuando son exigidos, a los 6 años. Pero antes juegan y no tienen problema. Y nacieron sin un oído funcional, no sin un oído anatómico, funcional. Y que posteriormente empiezan con esta crisis de vértigo y corresponden a hidropesía retardada. Entonces, en esos casos, esos niños no van a volver a escuchar por ese oído, y si sus crisis son muy invalidantes, de alguna manera conviene terminarla intoxicando la parte vestibular nosotros lo hacemos con gentamicina, con ototoxicidad. La ototoxicidad local no pasa para el otro lado. ¿Se entendió eso? Sí, doc. Ya. Entonces, cuando ustedes le lleguen esto, por supuesto que yo creo que ustedes van a pensar en epilepsia, y de hecho todos pensamos o en jaqueca, en alguna cosa así, que es el cuadro más común en los niños, jaqueca y vértigo. Pero hay que pedir por lo menos una audiometría y no dejarse llevar por lo que dice el niño que escucha bien y los padres también, porque el padre le hace caso al niño. Entonces podríamos estar frente a este cuadro que se llama hidropesía retardada. Finalmente, tenemos este cuadro que nosotros le llamamos enfermedad de Meniere tipo 3, que un médico en Londres, el año 1937, más o menos 35, 37, el doctor Tumarkin, que era un turco que vivía en Londres,
describió este cuadro de Tumarkin, que durante mucho tiempo se le llamó catástrofe otolítica de Tumarkin. Ya lo otolítico nos está llevando a las máculas, utrículo y sáculo. Este es un Menier. Esto se da dentro del contexto de Menier, en que el Menier ya dejó de provocarle crisis de vértigo, porque la crisis de vértigo es la hidropesía que afecta los canales semicirculares y ahí produce la crisis de vértigo. Se rompe el laberinto membranoso, sale endolinfa a presión hacia el espacio perilinfático, se descomprime, se afectan las crestas y tengo crisis de vértigo. Esa es la enfermedad de Menier. Pero con el tiempo, los canales que son tan delgaditos, este canal se rompió, salió y cicatrizó. Esta cicatriz del canal de Menier, de los conductos laberínticos, deja, por supuesto, invalidada la función canalicular. Deja invalidada, pero no así los elementos globulosos que son los elementos maculares del utrículo y el sáculo. Ahí el Menier sigue ahí. Entonces terminó este Menier con la crisis de vértigo y con el tiempo se hincha el utrículo, se hincha el sáculo, que antes también se hinchaba, se rompe y produce, y estos elementos tienen una función importante en la vía graviceptiva, o sea, con la gravedad. Porque ellos van a inervar, van a los núcleos vestibulares y de ahí a la alfa motoneurona flexo-tensora dorsolumbar antigravitatoria. Entonces, al dejar de actuar, predomina la gravitatoria y el paciente se viene al suelo. Pero, como todo esto es periférico, el paciente está consciente de todo. Esto se llaman las catástrofes otolíticas Tumarkin, y aquí sí que tenemos que terminar con el oído, y de hecho, nuestro gran número de pacientes que estamos tratando en el instituto son pacientes que le colocamos gentamicina porque ya no hay vuelta que darle. Estos pacientes pueden ir atravesando la calle, le viene esta cosa y lo atropella un vehículo. Y lo que es peor, están conscientes. Aquí tienen, este es un CEO de la BMB en Alemania, este es de un profesor que me lo facilitó, que está presentando el último modelo de la BMB. Y lo está presentando. En ningún momento quedó inconsciente, lo paran y se lo llevan. Entonces son cuadros dramáticos estos, pero existe el antecedente de haber tenido, que tiene una enfermedad de Menier, y en ese momento tuvo una catástrofe. Sí, yo tengo otro paciente igual. ¿Están cansados ya? No, por mí, bien. Ya, por lo menos uno que escuche. Entonces, ya saben de dónde sale este nombre de hidroendolinfático, porque todos hablamos de enfermedad de Menier, y la enfermedad de Menier está aquí. Y fíjense todo lo que hay para acá. Pero en todo esto predomina esta hidropesía del espacio endolinfático. Y entre paréntesis, le voy a decir una cosa, que la hidropesía de la enfermedad de Menier es una enfermedad de las células ciliadas. Y en las células ciliadas hay un circuito que yo creo que la doctora le habló a usted, de endolinfa con potasio, en que se produce en la parte lateral donde está la estría vascular, va circulando este líquido, entra por la célula ciliada, se polariza, se producen los potenciales de acción y el líquido vuelve al mismo lugar con el potasio, a través de los gap junctions de las células basales. Entonces, se enferma esto, la célula ciliada, y viene la hidropesía, que es un fenómeno, un parafenómeno, es secundario. Pero se conoce así. O sea, si yo voy a tratar el hidrops, es como tratar, como en un incendio, tirarle agua a la punta de la llama. El problema está abajo. Pero la consecuencia de esta disfunción celular de la célula ciliada es que se hincha. ¿Genera una disminución de la reabsorción, doctor? Claro, claro, y se hincha. Entonces, eso es la enfermedad de Menier.
Y se le llama hidro por eso, que es un parafenómeno. Pero estamos acostumbrados y esto se habla así. Muchas veces cuando se dice un hidro endolinfático se hace es sinónimo de enfermedad menial. Sin embargo, tenemos todas estas cosas que pueden producir hidro, que ya lo dijimos antes. Entonces, el hidro endolinfático puede ser secundario o puede ser primario. Y el primario es un problema del oído interno, laberinto membranoso, y es el que se llama enfermedad de Meniere, con hipoacusia, tinnitus y vértigo. Pero aquí tenemos un montón de cosas que también me producen hipoacusia, tinnitus y vértigo, pero es un hidro secundario. No es una enfermedad de la célula ciliada, como la enfermedad de Meniere. El que más se nos acerca en cuanto a la clínica, por eso lo tengo al ladito, es la migraña vestibular. La migraña vestibular es la sintomatología de la enfermedad de Meniere más cefalea. A nosotros nos gusta mucho la migraña vestibular porque nos llegó un paciente con enfermedad de Meniere, pero sus crisis están en relación con cefalea. Entonces a ese paciente le decimos, no, usted es del neurólogo, vaya a tratarse la migraña. Vaya a tratarse la migraña. Para allá el fierro caliente. El fierro caliente se tira para allá. Para ustedes también es importante esto, que aquí de nuevo tenemos el oído interno, pero no tenemos la parte membranosa, sino que tenemos la parte ósea, la cápsula óptica. Y aquí tenemos los síndromes de tercera ventana, las displasias, las malformaciones, y aquí tenemos el Mondini. Y después tenemos otras cosas que pueden producir cuadros muy parecidos desde la genética, cuando le hablé al principio. Entonces, estos son los estudios de cómo se estudia, cómo sabemos de la enfermedad del oído. Ya les conté que para saber qué pasaba en un oído, yo, si le hago una biopsia al oído interno, en cualquiera de sus partes, el oído se muere. No, por lo tanto, la biopsia no corre. Nosotros funcionamos en base a autopsia y estudio clínico. Autopsia en pacientes que en vida fueron documentados para saber qué es lo que puede estar pasando. Entonces, estos huesos se fijan, esto es un proceso, después se cortan, se hacen slide, y aquí tenemos un hueso, un corte medio modeolar, este es el modíolo. Esos hoyitos son conductos donde están los somas de la primera neurona. Y aquí la dendrita llega hasta aquí donde está todo esto que es como concentrado, que ustedes lo han visto mejor en los esquemas. Este es el órgano de Corti. Y esta es la estriba vascular, aquí afuera, ahí, aquí. Y el ductus endolinfático es todo esto. Esto es perilinfa. Esto es perilinfa, para que vean la... Entonces, el líquido endolinfático se produce aquí en la estriba vascular, viaja con potasio, se mete en la célula ciliada aquí, y aquí vuelve por las células basales, vuelve acá, este circuito. Este circuito puede estar alterado, ¿no es cierto?, porque se echaron a perder las células ciliadas, o también porque se echaron a perder genéticamente los gap junction, como en los síndromes estos genéticos de síndrome de la conexina 26, conexina 31. Bueno, esto podría ser una imagen normal del órgano de Corti. ¿Se fijan? Con una membrana de Reiner, que siempre tiene esta posición. Sin embargo, mire cómo está la membrana acá. Está vertical. Y aquí ya se está bombando, y aquí está por acá, atrás. Y aquí está aquí atrás. Entonces, aquí tenemos hidropesía en diferentes partes de la cóclea. Está hinchada. Esta es la parte vestibular. Esto ya es mucho para ustedes, pero este es el sáculo, que es normal, y aquí está pasando la parte final de la cóclea hinchada, y está fijando el estribo. Este es el estribo, ahí. Lo está fijando. Sí, este es el nervio facial. Más encima tiene un foco de otosclerosis. Aquí tenemos una... No. ¿Corto? No.
ahí tenemos una hidropesía del utrículo en que aquí se rompió. Ahí se rompió, entonces está saliendo endolinfa, presión hacia el espacio perilinfático. Y como la cresta está aquí, del canal lateral, aquí se está produciendo el vértigo. Eso, bueno, esto para explicar un poco las pruebas calóricas, esto va más para otorrino. Pero, de nuevo volvemos a la hidropesía endolinfática. ¿Qué es lo que hacemos? Todavía han pasado como 170 años de que Menier, de la época en que Menier describió esta enfermedad en base a síntomas. 20 años de que dijo lo mismo Archigenes. 5000 años desde que a lo mejor se describió por primera vez. En el Esa, papiro. el papiro de... Y seguimos igual, describiendo esta enfermedad en base al fenotipo, a síntomas y signos. Sabemos que la cosa está en la célula ciliada, pero para allá se está estudiando, pero todavía no tenemos luz sobre esta cosa. Por lo tanto, el tratamiento va a ser un tratamiento sintomático, porque la sintomatología es la que puede llevar al paciente incluso a la muerte. No es una enfermedad mortal, pero ya vieron la persona esa que estaba presentando el auto, un golpe, y mucha gente nos llega y tenemos pacientes con fracturas de cráneo por golpe. Y pueden narrar perfectamente lo que le pasó. No dicen, me perdí y recuperé la conciencia en 10 minutos, cosas así, ¿no? Narran todo. Porque no es un problema central, es periférico. Entonces, acuérdense de la etapa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La etapa tipo 1 era la monosintomática, coclear, vestibular. Lo que hacemos aquí es tratamiento médico, tranquilizar al paciente. Algunos usan corticoides orales, otros vasodilatadores. Cada uno tiene su esquema. La cosa es darle algo que a lo mejor tiene hasta un efecto placebo, pero que se le pase todo porque la crisis es limitada. Y en la etapa tipo 2, nosotros ya aquí con mucho cuidado estamos usando, por ejemplo, con audición útil, cuando todavía tiene audición útil, gentamicina intratimpánica, para tratar de destruir el laberinto vestibular. Pero la gentamicina tiene acción también sobre la cóclea. Por eso que esto lo usamos en pacientes que tienen muchas crisis de vértigo y todavía una audición útil, porque no queremos echarle a perder la audición. Sabiendo que la audición a la larga igual va a caer, porque el Menier pesca las dos partes. Pero ya cuando no tiene audición útil, ahí nos vamos con gentamicina ciberrector y mucha kinesioterapia. Y en estos pacientes también ofrecemos tratamiento quirúrgico. Los tratamientos quirúrgicos del vértigo son excepcionales, no es la panacea. ¿Y en qué consiste ese tratamiento quirúrgico? En cortar el nervio vestibular, los nervios vestibulares. Tienen su riesgo porque al cortar los nervios vestibulares también puedo cortar el coclear o dañar el facial. Pero bueno, hay algunos pacientes que lo prefieren, sobre todo cuando tienen una audición muy útil y crisis de vértigo y terminamos cortando el nervio vestibular por fosa media o fosa posterior. Y en la etapa de caída, ahí no tenemos mucho que esperar. Ahí usamos gentamicina, tratamiento quirúrgico, abrimos el oído, le sacamos el laberinto, lo aspiramos, lo tapamos. Hay que destruirlo porque ahí sí que el oído va a destruir al paciente. Bueno, la betistina apareció en esto. Es un medicamento que... A ver, vámonos a la revisión Cochrane. Es tan antigua como del año 1904. Pero en el 2016 la revisión Cochrane dijo que la evidencia era de baja calidad, pero bien tolerada.
Y finalmente después hay una nueva revisión que habla de, perdón, aquí, 2001, Cochrane dice que no sirve, de frente. Con nuevos estudios mejor hechos, mejor planificados, 15 años más tarde dice que tiene una baja calidad. Personalmente la uso. La uso como tirando un peso al aire, una moneda al aire. Hay pacientes que no sé por qué andan bien y andan muy bien. Y lo he probado porque le he retirado la betistina y se empiezan a marear. No está tabulado eso. Acuérdense que cualquier medicamento tiene un 30% de efecto placebo. Entonces no sé si será efecto placebo. ¿Disminuye los mareos, doctor? Disminuye y disminuye las crisis. Claro. Pero no todos pasa lo mismo. Y lo que es más, a veces pacientes tomando esto y en dosis más o menos grandes tienen igual crisis de vértigo. ¿Qué dosis usual da usted, doctor? Yo uso, uso 24 miligramos cada 8 horas. ¿Y eso lo deja por cuánto tiempo? ¿Crónico? 2 años si anda bien. Si no anda bien, lo suspendo. El problema es que tengo una paciente que lleva como 3 años. Se lo bajé y empezó con vértigo. Entonces no sé si cambiárselo por un placebo. ¿Y 2 años porque no se puede dejar más? No, porque ya estaba bien. Claro. Los mecanismos de acción de la betistina es un H3 histamínico periférico que contrae el esfínter precapilar, disminución de la presión endolinfática. Acuérdense que esto lleva a un aumento de la presión endolinfática, esto actúa disminuyendo, y con aumento y mejora la circulación, porque un beta bloqueador también mejora la circulación de las células ciliares. Y central, la verdad que sirve también, aumenta la función cognitiva, pero le vuelvo a repetir que esto no está bien estudiado, se usa mucho, es cara en Chile, vale 10 veces más barato en España y en Francia, porque tengo pacientes que lo encargan allá. Aquí vale 50.000 pesos, allá vale 5.000 pesos. Conclusiones. ¿Qué es la enfermedad de Meniere y cuánto hemos avanzado en 20 años? La verdad es que es una enfermedad crónica del oído interno que afecta un número considerable de pacientes. Se habla más o menos de una prevalencia de un 10 a un 12% de la población, no es menor, adulta. La patogénesis sigue siendo desconocida y el tratamiento sintomático, médico y o quirúrgico y kinesioterapia. Hay una serie de tratamientos que hacen algunos médicos, yo no lo hago, por ejemplo, colocar inyección intratimpánica de gentamicina, de dexametasona. Hay unos experimentos que en animales, no en humanos, en chinchillas, y que muestran los receptores, primero receptores de corticoides, y después le colocan corticoides, y la verdad es que el corticoide a veces se fija donde hayan receptores y otras veces se fija en otras partes, donde no hayan receptores. Bueno, pero hay gente que lo sigue. Pero esto yo lo conozco muy de cerca, conocí al autor, el doctor Moishe Arriaga. Él hizo unos trabajos primero, él trabajó en el House Ear Institute de California, en Los Ángeles, y ahí se opera un neurinoma diario. Entonces, estos pacientes, algunos pacientes que querían participar en el estudio, le inyectaba corticoides el día anterior en la cóclea, en el oído medio, y al otro día están operando el neurinoma, o sea, estaban entrando. Y al llegar al canal semicircular, tomaban muestras con micropipeta, y la verdad que no encontraban tampoco corticoides dentro de la perilinfa. Y lo hicieron con gentamicina, y gentamicina encontraban. Total, o sea, tenía una mayor facilidad para
difundir hacia el oído interno la agente avicinario y corticoide. Después, este doctor y el trabajo se trasladó a Pittsburgh. Y ahí hizo otro trabajo en que tomó de 19 pacientes, 15 pacientes cumplían con los criterios de inclusión, que eran, y estos 15 pacientes le hizo un fresaje del nicho de la ventana redonda y le colocó una esponjita con corticoides. Y los midió con audiometría, si mejoraban 10 decibeles, el promedio tonal puro 500, 1000 y 2000, y si mejoraba la discriminación un 15%. Sin embargo, de estos pacientes, solo 5 tuvieron mejoría, un 33%, de nuevo estamos también con el efecto placebo, 3 no mejoraron y 7 siguieron igual. Entonces, en base a esto, pero hay mucha gente que coloca corticoide intratimpánico. Yo en realidad no los coloco, no me convence. Y aquí tenemos un caso clínico interesante, pero esto ya entramos dentro de y esto es un caso de criterio. Estos casos clínicos es cómo se debe actuar con criterio frente a estos pacientes que tienen estos síndromes vertiginosos. Esto es una hidropesía secundaria. Este paciente de 43 años, hombre, ¿tú ubicas a Joaquín Correa? El becado que está haciendo neurocirugía. Ya, no importa. Ya, ¿me escuchan ahí? Este es un paciente de 43 años, hombre, que el día 24 de julio del 2020, en Chillán, este paciente consulta en Chillán, y el médico tratante, no el médico tratante, el neurocirujano, a quien se lo derivaron, me envió un WhatsApp pidiéndome opinión. Entonces, dentro de los antecedentes, fíjese, un hombre de 40 años, 43 años, tiene una colangitis esclerosante primaria, una enfermedad autoinmune. Tiene una hipoacusia del oído derecho de larga data, de muchos años. Y el motivo de consulta, ¿por qué consultar? Era un vértigo. La anamnesis dice que desde hace 3 años comienza con crisis espontánea de vértigo, rotatorio, de horas de duración, perfil temporal, con dificultades para deambular y sed al dormir. Las intensidades son variables, teniendo a veces solo mareos fluctuantes. Esto nos lleva ya a pensar en una enfermedad de Meniere, pero tenemos una base que tiene una enfermedad autoinmune, claro. 4 crisis el año pasado, y este año, ya en julio, llevaba 5 crisis. Por lo tanto, era bastante invalidante, sin síntoma auditivo ni neurológico asociado a las crisis. Evaluación cócleo-vestibular, audiometría, tiene una cofosis. Esto es sordera. Es sordera. Cofosis del oído derecho. Acuérdense que él narraba en la anamnesis que él no escuchaba por el oído derecho hace mucho tiempo. Y una hipoacusia sensorio-neural del oído izquierdo. Su oído único, con eso podía vivir. Nistagmo espontáneo, entonces tiene aquí una sordera del oído derecho y una lesión auditiva leve del oído izquierdo. Nistagmo espontáneo chiquitito, de 1 grado a izquierda. Este puede ser un espontáneo normal, un movimiento normal. Y nistagmo por fijación. Todo esto se hace sin BNG en Chillán. Y aquí tenemos la audiometría. Este es el oído izquierdo, que está en el límite de lo normal, es 20, aquí está levemente por abajo. Probablemente efecto de la enfermedad autoinmune. Y esto no sabemos qué pasó, pero el oído derecho no tiene audición hace años. Y la parte vestibular tiene pruebas calóricas simétricas, muy buena respuesta, 240, 250, 250, muy simétrica y con muy buena respuesta. Por lo tanto, este paciente tiene harto
quinto vestíbulo para vértigo durante muchos años. Y la está pasando mal. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos, esta es la resonancia que le tomó, esto lo está viendo un otorrino. Y el radiólogo informó que esta arteria, que es la AICA, está apretando los vasos del lado izquierdo. Este es el oído izquierdo. Este es un T2. Ahí está la cóclea. Los nervios. Los nervios del lado izquierdo. ¿Y qué pasaba en el lado izquierdo? El lado izquierdo era el oído sano. Entonces yo entro como neurocirujano a sacarle esto porque le está provocando los vértigos y el mareo, lo dejo sordo. Y va a seguir con los vértigos y mareo. Esto es normal, esto... ¿Pero eso es normal al final, doctor? ¿O una paroxia? Eso es normal, no, eso es normal. Eso, keep on the back in your mind, así son los gringos. Métanse lo más profundo de la mente. Guárdenlo ahí. Esto no es enfermedad, esto es normal, un asa vascular dentro del conducto auditivo interno, eso es normal. Lo que es anormal, no, tampoco es anormal, sino que la AICA que viene ahí da la vuelta acá y da la vuelta aquí y aquí sigue para atrás. Aquí en esta parte de los nervios, donde hay mi línea central, ahí lo puede comprometer. Pero aquí no, esto es célula de Schwann, no es comprensible. Pero aquí sí. Entonces se lo envía al neurocirujano, que es amigo mío, y él me lo manda diciendo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a sacar el vaso ahí que le está provocando el vértigo? Estas son otras imágenes, no es del paciente, para que vean también cómo la AICA se mete ahí. Este es un Dynacity. Esto es normal, absolutamente normal. Esto es lo que hace. Aquí está pegadita al tronco y aquí podría estar afectando lo otro. Y aquí está la vertebral. Y aquí tienen, miren hasta dónde llega adentro. Y aquí al otro lado. Todo eso es normal, así que no lo tomen en cuenta cuando el radiólogo lo puede describir en el cuerpo del informe, pero no como diagnóstico. ¿Y cuándo genera efectivamente una paroximia vestibular, doctor? Empezando ese cuadro de paroximia que habla la doctora, yo cada vez le creo menos, a pesar que lo escribió un amigo mío. Entonces, pero estaría aquí, en esta parte. Ya. En esta parte. Ya. ¿Ah? No afuera. Si existe, estaría ahí. Más adentro. Claro. Y esta es mi respuesta. Empezando, yo no sé lo que tiene el paciente. El paciente está teniendo como cuadro de vértigo, de Menier. ¿No es cierto? Está teniendo crisis que este año ha sido mayor. ¿De qué lado tiene las crisis? Podría tener la crisis aquí, o sea, el paciente perdió la audición hace mucho tiempo y está teniendo una enfermedad de Menier retardada, lo que le expliqué. En el niñito que nació sin oído, un adulto que perdió el oído y que después empieza a hacer la parte vestibular. Si es este oído no tengo problema porque le destruyo la parte vestibular, igual que al niño. Pero y aquí cambia la cosa. Sordo. Cambia la cosa. Ahí lo dejo sordo. Entonces le respondo lo siguiente, y esto es lo que hay que hacer con un paciente, no adelantarse. Estimado, ahí está el nombre de él, lo borré para usted. Tu paciente, el señor Tanto, probablemente tiene un síndrome de hidropesía retardada del oído derecho. Primer diagnóstico, ¿no es cierto? Sordo, pero con respuestas vestibulares normales. Por eso que me sirve la parte vestibular. Aquí lo oímos. El paciente tiene que controlarse de la siguiente manera, 2 puntos. Cuando se sienta mareado, si siente ruidos en oído, es increíble, pero ese oído sordo puede en algún momento sentir también unos pititos, como que queda algo. Y si al otro lado, bueno, me está dando claridad de que el problema es del oído izquierdo, o abombamiento en el oído derecho. Si tiene vértigos, que se filme con el celular los ojos para ver el nistagmo espontáneo. Y esto es válido para ustedes y para todos nosotros, porque la mayoría de los vértigos, así como ustedes no ven las crisis epilépticas, sino que las tienen en la casa y muchas veces las filman, aquí hay que filmar los ojos
Y no solo una crisis, varias, para ver si los ojos van para un lado, para otro, y nosotros interpretamos eso. Con un celular los ojos para ver el nistagmo espontáneo. Y hay que filmar los ojos, no la cabeza ni el cuerpo entero, donde los ojos se ven chiquititos, los ojos, lo más cerca, y que los dos ojos entren en la pantalla del teléfono. Si tenemos la seguridad que el vértigo proviene del oído derecho, que no hay audición, debería inyectarse gentamicina intratimpánica en el oído derecho, destruir eso. No pasa, le pongo al oído izquierdo. En el oído izquierdo no hace nada, nada. Habla con el uno de tu confianza para que inicie toda esta cosa. Las crisis del oído izquierdo las trataremos de otra manera. Ojalá no llegue al tumarque, podemos tratarlo de forma sintomática, pero ojalá que en algún momento decidamos que si este paciente sigue adelante, incluso podríamos inyectarle gentamicina en el oído derecho, porque no vamos a perder nada, y a lo mejor podrían ser de ahí. Y si fuera del oído izquierdo, quizá inicie tratamiento médico. Entonces. Claro. Sería mala suerte. Entonces, para terminar, este cuadro, ¿no es cierto?, a diferencia del otro que venía a continuación, pero mucho, y ya lo tratamos también, la lesión vestibular aguda, la neuronitis vestibular, es un cuadro agudo que lleva varios días de duración. Sin embargo, estos son cuadros episódicos, espontáneos, y aquí tenemos la enfermedad de Meniere, y tenemos la migraña vestibular, y tenemos otras cositas más, a diferencia del gatillado, que el vértigo posicional, que es mucho más corto, este es de segundos, no más allá de un minuto, estos son de horas, y tenemos los cuadros crónicos. Vamos a ver ahora. Ya. ¿Están cansados? Es mucho. Tienen el mismo concepto que tenían antes de enfermedad de Meniere, porque a todos le llaman enfermedad de Meniere. Sí, no, ya no. Cambio. Qué bueno. Lo otro que es importante, acuérdense siempre que nosotros le vamos a mandar todos los Meniere a ustedes. Ustedes lo van a tratar. Nos tratamos más Meniere, porque la mayoría de los Meniere vienen con cefalea y son migrañas vestibulares. ¿Ah? Eso está ya hoy día prácticamente aceptado por la Sociedad Internacional de Cefaleas. Y no sacamos nada con tratar el Meniere sin un cuadro central, con las cosas que hacemos nosotros. Por lo tanto, tienen que tratarlo ustedes como las migrañas, y va a ir pasando la migraña y el Meniere. Por eso que en la migraña vestibular, sobre todo en los niños, que es uno de los cuadros más frecuentes, se trata con flunaricina, con Fluxus, que es un bloqueador de los canales del calcio y que se usa para la migraña. Va pasando la migraña y va pasando el vértigo. Pero si ustedes llegan a sospechar un paciente con vértigo y que se ajusta a estas características clínicas de enfermedad de Meniere, también, si le van a pedir un escáner, no le pidan un escáner de cráneo, pídanle un escáner de oído, porque van tras la probable etiología, y ahí van a comparar de un lado con el otro y van a ver probablemente una malformación de oído. Y estaríamos en el Meniere del niño, que ya hablamos, que es una malformación de oído interno, que se llama malformación de Mondini. Eso va a salir en la prueba. Ya. ¿Qué más? ¿Le digo otra pregunta? Sí, tírese otra. No, porque Todas, hay que decirle todas. Sí. No. En realidad las preguntas son todas tingentes a que ustedes se manejen, no es para pillarlo de ninguna manera. ¿Qué más? Yo quería Bueno, preguntar, doctor, ¿Ah? yo quería preguntar en realidad si es que podíamos tener la clase de oculomotilidad que nos hicieron la otra vez, como la grabación, porque me quedaron algunas dudas y quería revisarla de nuevo.
La que hice yo. Sí, La que La, yo hizo también la doctora de oftalmología. Ya. Ah, la que hizo la Natalia. Yo voy a buscarla para subirla, no hay problema. Ahora estoy Muchas subiendo el chat gracias. en este momento con un ¿No? internet muy malo subiendo clases. Claro. Gracias. O si no, esas dudas podrías tenerla para mañana, que vamos a hacer un conversatorio. ¿Ah? Es bueno eso, y aquí conversamos. ¿Mm? Ujú. Ya está. Doc, Gracias. una Y el que- consulta, me enredé. ¿Ahora va a ser la clase para tomarla en la de neuritis? No, esa ya la hice, Ah, me enredé entonces en que ya. pero siempre le estamos metiendo ahí entre medio. Ya, entonces estamos listos con la clase de hoy día, ¿no es cierto? Sí, sí, Ya. sí. Súper.